¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con el tema de estados financieros. Vamos a empezar a definir qué es un estado financiero. Entonces, los estados financieros son informes que utilizan las empresas para dar a conocer la situación económica. Esto quiere decir que todas las empresas lucrativas y no lucrativas están obligadas a presentar 4 estados financieros básicos, que son estado de resultados, balance general, estado de situación en el capital contable y estado de flujos de efectivo. Nosotros solo vamos a definir 2 estados financieros. El que habla de la NIP B3, que es el estado de resultados integral, dice que el estado de resultados integral es aquel que refleja la rentabilidad de una empresa. ¿Qué quiere decir? En este estado nos muestra la utilidad o pérdida de la empresa en un periodo determinado. ¿Qué quiere decir con un periodo determinado? Que nosotros lo podemos calcular en un mes o incluso lo podemos calcular en un ejercicio. Un ejercicio son los 365 días del año. Primero, para poder nosotros desarrollar el estado de resultados, debemos de conocer las ventas. Las ventas, ¿qué son? Las ventas son los ingresos que nosotros tenemos o son lo que vendimos en un periodo. ¿Qué quiere decir? En un mes. Entonces vamos a acumular el total de las ventas vendidas en el mes y a eso le tenemos que restar el costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? El costo de ventas es aquello que nos cuesta producir un producto o un servicio. Por ejemplo, si nosotros en un restaurante vendemos platillos, el costo de ventas es aquel que nos cuesta producir ese platillo, que incluye la materia prima. Eso nos va a dar un resultado, una utilidad bruta. A esa utilidad bruta le tenemos que restar los gastos de operación. Los gastos de operación lo componen los gastos de venta y los gastos de administración. En estos gastos van reflejados los sueldos a trabajadores, el pago de rentas, los pagos de servicio. En los gastos de operación concentran todo aquello que no entra en el costo de ventas. Esto nos va a dar un resultado a una utilidad de operación. Posteriormente vienen los resultados integrales de financiamiento. Estos son todos aquellos independientes a la empresa. ¿Qué quiere decir? Tenemos los gastos financieros, que son intereses pagados, comisiones y fluctuación cambiaria perdida. ¿Qué quiere decir fluctuación cambiaria que tenemos una pérdida? Quiere decir, por ejemplo, que nosotros invertimos en moneda de cambio, que en dólares, es eso por cuestiones políticas, por cuestiones monetarias, el precio del dólar baja, entonces nosotros tenemos una pérdida cambiaria. Quiere decir que nosotros ya no recuperamos lo que invertimos en dólares. Las comisiones son todas aquellas que los bancos o incluso algunas instituciones de crédito nos cobran, y los intereses pues son aquellos que el banco también nos cobra. Como sabemos, por ejemplo, retiramos de una tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito nos genera una comisión, pero también nos genera un interés, y todo eso son gastos financieros. ¿Qué viene posterior? Los productos financieros son sumados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en los intereses ganados, nosotros invertimos en un banco, a la inversión nosotros nos va a generar un interés, una ganancia. Por ejemplo, nosotros invertimos 50,000 pesos en un banco, posteriormente el banco nos va a dar un interés de ganancia. Quiere decir que nosotros a los 50,000 pesos vamos a tener de intereses ganados 5,000 pesos. Entonces ya no tenemos esos 50,000, sino ya van a ser 55,000 pesos. Las comisiones ganadas prácticamente viene siendo lo mismo. A veces por nosotros vender algunos otros productos o incluso nosotros ofertar algunos productos bancarios,
el banco nos da comisiones por los productos que estamos ofertando. Esas son comisiones ganadas. Y la fluctuación cambiaria ganada es todo lo contrario a la pérdida cambiaria. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una inversión en dólares de 25,000 pesos y por cuestiones políticas monetarias el dólar, el precio sube, entonces nosotros ya tendríamos una ganancia. Eso, una vez tenido el resultado integral de financiamiento, restando los gastos financieros y sumando los productos financieros, nos va a dar una utilidad antes de impuestos. Le vamos a restar los impuestos a la utilidad. Los impuestos a la utilidad son todos aquellos impuestos que pagamos al fisco o pagamos al gobierno. En este caso viene siendo el impuesto sobre la renta, que es conocido como el ISR. Una vez hecho esto, nos va a dar una utilidad antes de las operaciones discontinuas. Las operaciones discontinuas son aquellas operaciones donde nosotros debemos de restar, por ejemplo, la participación de los trabajadores en las utilidades, que es la PTU. Toda empresa tiene la obligación de pagarle a los trabajadores una utilidad. ¿Por qué? Porque la ley dice que toda empresa que esté trabajando en territorio nacional debe de pagarle a los trabajadores una PTU, una participación en las utilidades de la empresa. Una vez hecho esto, le vamos a restar las operaciones discontinuas y nos va a dar una utilidad o pérdida del ejercicio. Le vamos a restar otros resultados integrales y también le vamos a restar participación de otros resultados integrales de las operaciones. Esos son, por ejemplo, donde la empresa tiene otras operaciones muy ajenas a los resultados integrales de financiamiento. Una vez hecho eso, nos va a dar una utilidad del ejercicio. Ahí vamos a saber si tuvimos una ganancia o tuvimos una pérdida. Esa utilidad que tenemos ahí la vamos a pasar al estado de situación financiera en el apartado de capital contable, en una cuenta que se llama resultado del ejercicio o pérdida del ejercicio. Otro ejemplo, este es un ejemplo más básico, más estratificado del estado de resultados, donde solo aparece ventas, le restamos el costo de ventas, nos da una utilidad bruta, le restamos los gastos de venta y los gastos de administración y esto nos va a dar una utilidad en operación. Le restamos los costos, los gastos financieros y le sumamos los productos financieros, nos va a dar un costo integral de financiamiento que viene siendo el resultado integral de financiamiento. Le sumamos otros productos, esto es lo que les comentaba en las operaciones discontinuas, otros resultados y otros productos. Entonces sumamos los productos financieros y restamos los gastos financieros, otros productos y otros gastos. Esto nos va a dar una utilidad antes de impuestos. Restamos la utilidad o los impuestos a la utilidad. Como les comentaba, estos impuestos a la utilidad son lo que le debemos de pagar al gobierno. Entonces esto nos va a dar como resultado la utilidad neta o la pérdida neta, que debemos de pasarlo al estado de situación financiera. Ok, el otro es el estado de situación financiera. Dice que el estado de situación financiera muestra la posición de una entidad en un momento determinado y para ese fin se presenta en los activos, que los activos son lo que posee la entidad, lo que posee la empresa. Por ejemplo, mobiliario, terrenos, edificios, esos son activos que tiene la empresa. Por ejemplo, las cuentas de banco, dinero en efectivo, esos son activos que tiene la empresa. Y los pasivos, que son las deudas de la empresa, quiere decir que es lo que debe la empresa. Por ejemplo, si nosotros le adquirimos al proveedor mercancía a crédito, esas son deudas de la empresa.
Si tenemos alguna deuda hipotecaria, algún préstamo de banco, todo eso son parte del pasivo. Y por último lo integra el capital contable. El capital contable son todas las aportaciones de los socios y son las ganancias obtenidas en el ejercicio. Las ganancias obtenidas en el ejercicio son las que se van a pasar del estado de resultados, la utilidad o pérdida del ejercicio. El estado de situación financiera está integrado por activo circulante, activo no circulante, y como deuda tenemos el pasivo circulante, pasivo no circulante y capital contable. Esta es la ecuación básica contable que dice que activo debe ser igual a la suma del pasivo más el capital. Por ejemplo, tenemos en el activo circulante, la palabra circulante o activo circulante se refiere a que tenemos disposición en efectivo en menos de un año. Todo lo que tenemos como efectivo lo debemos de convertir en efectivo en menos de un año, se pasa al activo circulante, y lo que tardamos en convertirlo en efectivo lo pasamos al activo no circulante. En el mismo caso del pasivo, el pasivo circulante es todas aquellas deudas que debemos de pagarlas en menos de un año, y los pasivos no circulantes son todas aquellas deudas que tenemos como para pagar a más de un año. Por ejemplo, un crédito hipotecario o un préstamo bancario no lo cubrimos en un año. El banco nos da hasta 5 años, 10 años, entonces eso lo debemos de pasar al pasivo no circulante porque para pagarlo pasa más de un año. Bueno, volvamos al activo circulante. El activo circulante, como primera instancia tenemos a caja y tenemos a bancos. ¿Por qué? Porque caja es el dinero físico que ya tenemos convertido en efectivo. Banco es todo aquel efectivo solo que está en una institución bancaria. Posteriormente tenemos clientes, el IVA acreditable, el IVA por acreditar, tenemos almacén o inventarios y los pagos anticipados. Los pagos anticipados son aquellos que nosotros realizamos con anticipación. Por ejemplo, pagamos 5 meses de renta seguidos, entonces eso es un pago anticipado. Todos estos se deben de sumar y se mandan al activo, a la suma de activo circulante. Posteriormente tenemos el activo no circulante, que es el que les decía que es mayor a un año para convertirlo en efectivo. Tenemos mobiliario y equipo, pero ese mobiliario y equipo con el paso de los años se va desgastando. Entonces ese tiempo que va transcurrido y el desgaste que va sufriendo, contablemente se le conoce como depreciación acumulada. La depreciación acumulada es toda la reducción del valor del activo. Entonces, si en mobiliario y equipo tenemos 700,000 pesos, la depreciación, digamos, en un mes se está restando 5,833 pesos. Entonces, el activo, el mobiliario ya no vale 70,000 pesos, 700,000 pesos. Entonces, si decimos que 700,000 pesos menos los 5,833 nos da un valor de 694,167 pesos. Posteriormente tenemos el equipo de transporte con 300,000 pesos, pero también le debemos de restar la depreciación acumulada. Al mismo que el equipo de reparto, debemos de restar la depreciación acumulada. Una vez hecho esto, se suma el activo no circulante restando la depreciación acumulada. Por último, colocamos suma del activo total, que son 12,331 pesos 914. Y del lado derecho tenemos el pasivo. Hay que identificar qué cuentas son del pasivo y qué cuentas son del activo. Las cuentas de pasivo, como les decía, son las deudas que tiene la empresa. Por ejemplo, en el pasivo circulante tenemos como primera instancia a proveedores,
proveedores extranjeros en caso de tener mercancía comprada en el extranjero, documentos por pagar, impuestos por pagar, que son los impuestos que le debemos al gobierno, el IVA trasladado, el IVA por trasladar y provisión de ISR. El ISR es el impuesto sobre la renta que pagan todas las empresas. Una provisión es como una estimación que nosotros estamos haciendo en un mes lo que vamos a pagar del impuesto. Todos estos pasivos los debemos de sumar en suma pasivo circulante. Nos da un total de 5,143,798 pesos. Posteriormente tenemos el pasivo no circulante. En este caso, en este ejemplo, no tenemos ningún pasivo no circulante, pero en caso de tenerlo, pues debemos de colocarlo en la parte de pasivos no circulantes, que les decía, son aquellos que pasan más de un año para poder cubrirlos. Suma total del pasivo son 5,143,798 pesos. Posteriormente tenemos el capital contable, que el capital social es la aportación de los socios. Cuando se constituye la empresa, aportan un capital. Entonces ese capital se ve reflejado en la parte de capital social, que es aportación de los socios. Y resultado del ejercicio es aquel que sale del estado de resultados. Eso lo colocamos, si es una ganancia, lo colocamos positivo, y si es una pérdida, la colocamos negativo. Sumamos la suma total del capital contable. Una vez hecho esto, la ecuación contable dice que el activo es igual al pasivo más el capital. Entonces, para que esto nos cuadre las cuentas, debemos de sumar el pasivo total más la suma total del capital contable. Eso nos da 12,331 pesos 914. Entonces, el activo y el pasivo tienen que ser el mismo. Bueno, también voy a explicarles un poco del análisis vertical. El método de análisis vertical. El método de análisis vertical consiste en estudiar el comportamiento de las cifras de los estados financieros, en específico, estado de resultados y balance general. Por ejemplo, este es muy conveniente. Dos técnicas muy relevantes, que son porcentajes integrales y razones financieras. Porcentajes integrales. Esta técnica consiste en convertir las cifras de los estados financieros en porcentaje, aplicando razones y proporciones. Para aplicar esta técnica, dividimos el saldo de cada cuenta presentada en el estado financiero entre el total de un rubro. Por ejemplo, entonces, si decimos que en el estado de resultados, ¿qué vamos a tomar como cifra mayor o como un rubro, un total del rubro que equivale al 100%? Ok, para el estado de resultados, el rubro total son las ventas. Las ventas equivalen al 100% y todas las demás partidas son la proporción de ese 100%. Por ejemplo, está el costo de ventas. El costo de ventas, que son 700,000 entre 1,500,000, que es el total de las ventas. Eso nos da un resultado. Ok, tenemos 700,000 de las ventas. Son 700,000 del costo de ventas entre el 100% de las ventas, que es 1,500,000, nos da un total de 0.46. Pero para convertirlo en porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100, que nos da 46.67%. Vamos a hacer lo mismo con la utilidad bruta. La utilidad bruta
son 800,000 entre 1.500, que es el 100%, 1.500.000, perdón, nos da 0.53, pero para convertirlo en porcentaje lo debemos multiplicar por 100 y nos da 53.33%. Entonces, todas las demás cifras debemos de aplicar el mismo método. Lo importante es identificar cuál es el 100% de las ventas. Entonces, si decimos que el 100% son las ventas, todo lo demás solo va a ser el porcentaje de acuerdo a la fórmula que está aquí. Por ejemplo, ¿cómo podemos interpretar esto? Dice, del total de las ventas, el 46.67 corresponde al costo de ventas. O dicho de otro modo, para que se obtuviera el total de las ventas, el costo de ventas contribuyó en 46.67%. Si decimos que las ventas son 1.500.000, entonces el 46% para poder obtener las ventas tuvo que ser del costo de lo vendido, que son las materias primas. Entonces, nosotros 46.67 es el costo de lo vendido. Y hacemos la misma fórmula con todas las demás partidas del estado de resultados. También tenemos lo que es el estado de situación financiera. ¿Cómo vamos nosotros a sacar los porcientos integrales? Entonces, el activo total es el 100% y todas las demás partidas va a ser un porcentaje de ese 100%. Entonces, si decimos que tenemos a bancos, si bancos son 670,000 pesos, entre el 100% de los activos, entre 4.277.500, viene siendo igual a 0.015, pero para convertirlo en porcentaje debemos de multiplicarlo por 100. Entonces nos está diciendo que es un total de 15.66% del total del activo. Ok, entonces para continuar con lo del activo circulante. Ok, dice entonces que para los porcientos integrales en el estado de situación financiera debemos considerar al activo total como el 100%. Nos vamos en el apartado del pasivo y el capital. En este caso, el pasivo y el capital, la suma del pasivo más el capital, vamos a considerarlo como el 100%. Por ejemplo, si dice que proveedores son 200,000 y la suma del pasivo más el capital son 4.277.500 pesos, entonces la fórmula dice que 200,000 entre el 100%, que equivale a 4.277.500, nos da igual a 0.04. Eso por 100 nos da un total de 4.67%. Bueno, ella lo redondeó el sistema y nos manda a 4.68%. Eso vamos a aplicar a todas las partidas. ¿Qué quiere decir? Que del 100%, la partida de proveedores representa solo el 4.67%. Y por ejemplo, el IVA por pagar representa un
3.27%. Nos vamos al caso del capital social. El capital social representa el 62.35% del total de la suma del activo más el capital. Tenemos reservas legales que representan un 1.05%. Las reservas legales son todas aquellas que las empresas dicen que van a tomar una parte del recurso para poder tenerlo para futuras contingencias. Eso se manda a reservas legales. Entonces, quiere decir, una vez hecho esto, dice que el capital contable representa el 83.67% de la suma del activo más el capital, y solo el 16.03% representa al activo. Una vez hecho esto, entonces suma del activo más el capital es el 100%. Esto me deben de entregar como trabajo. Cualquier duda o cualquier aclaración, por favor, manden un mensaje si no le entienden y con gusto les explico nuevamente.